El coche negro se detuvo frente a la verja oxidada, como si dudara en cruzar la línea que separa dos vidas. Ethan Cole bajó, la chaqueta todavía con olor a ciudad y a reuniones a primera hora, y sujetó entre los dedos un sobre arrugado. En la esquina superior, una letra temblorosa. Mrs. Thompson. No era una orden, no exactamente, era una invitación difícil de ignorar. Necesitas ver lo que dejaste atrás. La casa, de madera gastada y tejas desiguales, parecía contener la respiración. Más allá del porche, un granero con la pintura descascarada y un campo que había conocido mejores primaveras. Ethan dejó que la mirada recorriera cada línea, como si pudiera leer en la geografía de la propiedad lo que había sucedido en 7 años. 7 años que le habían dado un nombre en las portadas económicas y le habían quitado, en silencio, algo que no supo nombrar hasta ahora. Ella estaba en el huerto, sin levantar la vista. Lena Brooks movía la pala con manos callosas, los nudillos con pequeñas cicatrices, y el movimiento repetido dibujaba una cadencia que Ethan había aprendido a extrañar. No la había visto así en años. La sencillez de su ropa, el gesto firme de arar la tierra, la concentración sin artificio. Cuando ella levantó la mirada, el aire pareció romperse. Sus ojos se encontraron por un segundo. Fue una frase muda, una historia de despedidas, de palabras no dichas. Ethan abrió la boca, pero la voz de Lena vino primero, corta, contenida como un alambre tensado. No viniste a saldar cuentas. ¿Qué buscas, Ethan? La pregunta no intentaba ser amable. Era una defensa, una pared levantada con paciencia. Ethan, por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeño para su propio pasado. Una carta, dijo, sosteniéndola como prueba. Mrs. Thompson me pidió que volviera. Dijo que necesitaba ver. Lena no tomó la carta. Apoyó la pala contra la tierra como quien deja una herramienta peligrosa. El viento movió la cortina de la cocina, y por la ventana, una mano pequeña presionó la tela. 2 ojos se deslizaron, grises, inquisitivos, con una promesa de verdad que alcanzó a Ethan como el golpe del agua fría. Emily. La visión duró un parpadeos. La niña se apartó de la ventana, y la cortina cayó como una cortina de seguridad. Ethan se quedó inmóvil. Esa mirada no era exactamente suya, pero tenía algo de él, una repetición de rasgos que la genética a veces regala sin permiso. La mandíbula se le tensó, la voz se le quebró. ¿Quién es esa niña?, preguntó, sin preparar la pregunta. Lena no respondió. Se volvió y continuó con su trabajo, como si ignorar fuese una forma de proteger lo que quedaba. El aire olía a heno y a barro húmedo. Una gaviota solitaria cruzó el cielo, y la propiedad retomó su silencio. Ethan atravesó el porche con pasos que intentaban ser tranquilos, y no lo lograron. Cada paso iba acompañado por recuerdos que no quería revisar. La casa repleta de planes que se desprendían del papel, promesas interrumpidas, la última conversación que no había sido suficiente. Lena lo miró una vez más, con una mezcla de cansancio y firmeza que le dolió más que cualquier reproche directo. «Si vas a venir solo a mirar, mejor vete», dijo ella finalmente. «No hacemos favores, Ethan, tampoco aceptamos migajas». Había dureza en la frase, pero también una mesura que lo dejó sin argumentos. Ethan se encontró pidiendo permiso para quedarse, palabra tras palabra sin sustento. Lena negó con la cabeza. «Puedes ir a la ciudad, ese sitio es tuyo, aquí no». Se fue antes de que Ethan pudiera interponer una sola palabra que importara. En el umbral, ella añadió, baja, como un juramento: «Hay una niña aquí, no es un misterio para forasteros». Ethan se quedó sin saber si la invitación de Mrs. Thompson lo transformaba en responsable o en intruso. Cuando entró al coche, sacudió el sobre entre los dedos hasta que la letra de la anciana pareció reafirmarse en su memoria. «Necesitas ver lo que dejaste atrás». No había fecha ni hora, solo la urgencia amable de quien sabe ver vínculos rotos y no quiere que se olviden. Se fue. No volvió esa noche.
La ciudad lo abrazó con sus luces y sus horarios, pero el ruido no consiguió apagar la imagen de los ojos grises detrás de la cortina. Pasó la noche revisando contratos que no importaban, contestando llamadas que no cambiaban la textura de su pecho. Por primera vez en años, un sueño destrozado se soltó entre las manos del magnate. La imagen de una niña que podía, tal vez, haber llevado un apellido suyo, o al menos un parecido con su sangre. Al día siguiente, en el mercado del pueblo, la presencia de Ethan era un error. Llegó con traje gris y el brillo del coche aún en la suela de sus zapatos. La gente lo miró como a un forastero que no era amigo de la rutina del lugar. Los vecinos comentaban por detrás. Los ojos se giraron a Lena que, como siempre, prefería quedar al margen de los murmullos. Fue un hombre mayor con una bolsa de tomates el que lo reconoció y lo señaló, no con reproche, sino con la curiosidad de quien observa un animal raro. «¿No eres de la ciudad?», preguntó el hombre, sin más intención que conversar. Ethan intentó interactuar y de pronto fue torpe. Uno de sus movimientos derribó un cesto de manzanas. Las frutas rodaron entre las piernas de la gente y él, sin pensarlo, se agachó. Murmullos. Lena no estaba lejos. Lo observó con ceño fruncido. Ethan recogió las manzanas, devolvió la sonrisa al vendedor con una disculpa genuina y en un instante pequeño comenzó a perder la coraza. Una señora le echó mano en el hombro y le dijo irónica que dejara los trajes para las oficinas y que se pusiera unas botas. La ciudad en sus oídos no tenía esa calidez. La torpeza le humanizó. Lo hizo menos figura de periódico y más persona posible de herir. Lena no contuvo un gesto, una mezcla de diversión y reprobación. Ethan recibió esa reacción como el primer latigazo de realidad. No era suficiente con billetes ni acuerdos. Aquí la vida se pagaba con trabajo y paciencia. Pero no todo era domesticidad. En el mercado, una voz preocupada susurró sobre un proyecto nuevo. Planos, ejecutivos, un rumor que se propagaba con la facilidad del polvo. «Dicen que la Hale Group quiere comprar varias chacras», murmuró una mujer mayor. «Van por el valle. Dicen que ya tienen a algunos con cheques y promesas». Ethan conoció el apellido por instinto profesional, y aunque intentó mostrarse desinteresado, el nombre le golpeó. Gregory Hale, un hombre que no olvidaba ofensas ni oportunidades. En su mundo, ese nombre era sinónimo de dinero que no pedía explicaciones, de sonrisas que venían con condiciones. Su estómago se endureció. Esa misma tarde, a la distancia, Ethan vio por primera vez los signos de la amenaza. Un cartel clavado en la entrada de una tierra vecina anunciaba una oportunidad de desarrollo. Más adelante, dos hombres con cascos y planos en la mano aguardaban al borde del camino. No era casualidad. La invasión corporativa se movía con la sutileza de un depredador. Primero con papeles, luego con presión, y si podía, con fuego lento sobre la propiedad. Ethan volvió a la ciudad esa noche con una claridad inesperada. No había venido solo por la curiosidad de una carta. Había venido porque algo que le pertenecía, en sentido más profundo, una posible hija, una vida que él había dejado, estaba en peligro. Era una mezcla de culpa y responsabilidad que no supo medir. Veía su imperio en contratos y números, pero la palabra perder adquiría otro peso cuando se trataba de una porción de su pasado que podía no volver. Decidió entonces algo que a muchos les hubiera parecido una debilidad: observar. No quiso interrumpir, no aún. Se instaló en un motel a 10 millas de la granja con la excusa de evitar confrontaciones públicas. Desde allí, con binoculares y una distancia que lo ayudaba a pensar, lo que contempló le devolvió una imagen del lugar que no aparecía en sus balances. La rutina de Lena, el ritmo de los vecinos, la escuela donde la niña, si era la suya, corría hacia la puerta al terminar la clase. Cada visita al pueblo dejaba rastros. Ethan observó noches en las que los hombres de Gregory conversaban en voz baja, documentos que llegaban a manos equivocadas, llamadas a velocidad y promesas que olían a compra forzada. No tardó en encontrar un patrón: pequeñas presiones económicas dirigidas por un grupo que no hacía ruido, imposibilidades que se convertían en presión. Era un modo elegante de saquear: deudas manufacturadas, papeles alterados,
subastas que aparecían como soluciones, y en el centro, la granja de Lena. Los días pasaron con una cadencia que alternaba entre lo contemplativo y lo obsesivo. Ethan ayudaba en lo que podía sin anunciarse. Pagó una reparación de la bomba del pozo y dejó una hoja de cheque anónima en la puerta del correo local. Aún así, cada gesto era recibido por Lena con distancia. Para ella, cualquier favor tenía olor a compensación, y esa fragancia la rechazaba. Una tarde, el cielo se cerró con una velocidad que parecía preparada para un clímax. Los vientos llegaron como un aviso y las nubes se juntaron en una masa oscura que cubrió el valle. Los vecinos comenzaron a asegurar ventanas. Los niños fueron llevados a casa. Ethan vio cómo Lena movía la última fila de heno con una prisa que no era natural. Se le acercó con la intención de ofrecer ayuda en algo práctico, una lona, un tractor, pero la situación escaló sin permiso. El granero, ese que había sido refugio de herramientas y promesas, se prendió. Una chispa, nadie sabría luego si fue por una instalación vieja o por el descuido de alguien, encontró tallos secos y una ráfaga convirtió lo que era calor en furia. El fuego avanzó con hambre. La gente corría hacia allí con cubos, con lo que alcanzaron, con la mano en la boca. Ethan, sin pensar, dejó la observación para el movimiento. Corrió, agarró una manguera, buscó un retén de agua, gritó órdenes con la voz que usaba en salas de juntas, y por primera vez la voz le sirvió para algo más que acuerdos financieros. La materia fue humano, y la estrategia tenía por objeto salvar. En medio del humo y del pánico, una escena lo clavó al suelo. En la esquina de la casa, bajo la lluvia de ceniza, una figura pequeña empezó a vomitar. Emily, que no estaba junto a su madre, había corrido hacia el humo y la inhalación la había dejado sin fuerzas. Lena se abalanzó, la protegió con el cuerpo como si ese gesto fuera la única forma de detener el desastre. Y Ethan la vio, distante y cercano al mismo tiempo, sosteniendo a la niña entre los brazos. No hubo melodrama en la mirada de Lena, hubo la urgencia que posee la verdad cuando se muestra sin filtros. Llamaron a una ambulancia. El tiempo se estiró como una cuerda tensa y muchas cosas se hicieron al mismo tiempo. Vecinos ayudando, agua vertida sobre lo que todavía ardía, gente que gritaba el nombre de Emily como si nombrarla la hiciera del ver. En el hospital, el olor a desinfectante lo golpeó. La camilla era pequeña, la respiración de la niña era un hilo que los médicos intentaban sostener. Ethan tuvo la sensación, extraña y visceral, de que todo aquel poder acumulado en años no servía para sostener lo que más importaba, la respiración de una niña. Lena estaba sentada al borde del catre. Su rostro, pálido por la mezcla de humo y del cansancio extremo, era una máscara de control debilitado. Cuando los doctores salieron, dijeron palabras medidas: neumonía por inhalación, riesgo de infección, tratamiento, cosas que Ethan pudo entender en escala ejecutiva, pero que no le daban alivio. Lena lo miró entonces con algo que no era rencor, sino cansancio profundo. Las defensas se resquebrajaron. Ella está mal, murmuró Lena. Creo que el humo la dañó más de lo que pensé. Ethan tomó la mano de la niña, notó la temperatura, la fragilidad. En ese instante la pregunta que había traído al valle lo golpeó con fuerza. No había manera elegante de decirlo. Las palabras le salieron antes de que pudiera medir el daño que produjeran. ¿Es mía?, preguntó. Su voz fue un hilo que pedía permiso para existir. Lena clavó los ojos en él, y esta vez la pared no se sostuvo. Hubo una pausa larga, una que olía a noche sin dormir y a decisiones aplazadas. En su rostro pasaron escenas que Ethan no podía ver: partos solitarios, noches de fiebre, la pelea con la soledad. Sí, dijo Lena, se llama Emily. La palabra cayó en la habitación con un peso que hizo temblar la camilla. Ethan sintió que el mundo se reducía a esa sílaba. No era un rumor, ni una sospecha. Era una certeza que no había pedido. El silencio del hospital se llenó de la gravedad de la confesión. El corazón de Ethan, ese ritmo rápido que lo había llevado a acumular poder, vaciló. Hubo más, continuó Lena, con la voz rota. Fueron gemelos. El otro no sobrevivió. La frase siguiente apenas fue un susurro, como si nombrar la muerte pudiera hacerla menos afilada. Perdía al niño en el parto. Ethan pensó que en ese momento el suelo se abría. Verbalizar una pérdida así es una forma de entrega que no admite regreso. La culpa no le pertenecía totalmente, no únicamente a él,
pero la palabra padre rebotó en su pecho como un martillo. No hubo preguntas de recriminación, hubo una confesión que era también una petición, perdón y comprensión en estado puro. Lena no explicó por qué no le había contado, no mostró una lista de excusas ni justificantes. Explicó con la precisión amarga de alguien que ya había pasado ese tramo: miedo, la dificultad de criar sola, la vergüenza, la palabra abandonado que a veces pesa más en la boca de quien se quedó que en la del que se fue. Dijo también algo que nadie esperaba, que había tratado de hacerlo sola, porque creyó que era lo correcto, que la dignidad de no pedirle ayuda era su modo de protegerse y de proteger a la niña. Ethan se mantuvo en la orilla de la confesión, escuchando pequeñas frases que eran cuchillos y abrazos a la vez. No hubo reproches sonoros, hubo una sucesión de imágenes que de pronto le explicaban muchas cosas: la distancia, la falta de llamadas, las facturas pagadas a medias, las noches en vela de Lena. Emily tosió en su sueño y los ojos grises parpadearon. Ethan se inclinó, la miró como si pudiera leer su vida en la piel del cuello. La niña apretó débilmente la mano del magnate y por un segundo él dejó de ser quien mandaba en empresas y balances. Fue solo un hombre que intentaba no fallar a una niña que no conocía. La confesión no cerró una puerta, abrió otra. No hubo una reconciliación instantánea ni promesas grandilocuentes. Hubo, en cambio, la evidencia de que las respuestas vendrían con pasos, pruebas, explicaciones, decisiones. Ethan salió del cuarto con la sensación de que su antigua vida ya no encajaba. Tenía que actuar, sí, pero de forma que no pareciera un gesto de compra. Lena no quería migajas. La historia pedía algo más complicado, una reparación honesta. En el pasillo, la estación de enfermeras parecía un terreno neutral. Ethan se apoyó contra la pared, sintiendo el peso de la verdad convertirse en una obligación. Para proteger la granja, habría que conocer a los enemigos. Para proteger a Emily, habría que demostrar responsabilidad. Y para eso estaban las contradicciones. Su posición le daba recursos, pero esos mismos recursos eran parte de lo que había destrozado la intimidad de Lena. Afuera, la tormenta seguía su marcha. En la distancia, la chimenea de la granja echaba humo oscuro, y algunos hombres miraban hacia la colina donde los planos de Gregory Hale se extendían como una sombra. Ethan pensó en lo que debía hacer: quedarse, ayudar en lo inmediato, pero también entender la trama que ponía en juego la propiedad. No era un simple acto de caridad, era una rendición de parte de su orgullo. Cuando un vecino tocó su hombro y le ofreció información, un sobre con nombres y fechas que podrían ser útiles, Ethan aceptó sin preguntas. La comunidad no hablaba mucho, pero cuando lo hacía con la precisión de quien defiende lo propio. El sobre contenía recibos, facturas, transferencias con firmas que no encajaban y una lista de empresas pantalla. Era la traza de algo que pudo haber sido disfrazado con contabilidad limpia. Ethan guardó los papeles en su chaqueta como si fueran una nueva armadura. Había llegado al valle por una carta anónima y por la certeza de que debía ver lo que había dejado atrás. Ahora, frente a la evidencia, entendió que no bastaría con la buena voluntad. Habría que usar su capacidad para algo que valiera la pena: limpiar el nombre de Lena, proteger la tierra que la sostenía y asumir, paso a paso, el hecho inapelable de que tal vez su vida debía cambiar. Se quedó en la habitación un momento más, mirando a Emily dormir. La niña tenía las manos frías y el aliento trabajoso. Ethan se prometió, en silencio, no repetir los errores de su pasado. No prometió riquezas ni soluciones instantáneas, prometió presencia. Y en esa promesa, la historia comenzó a inclinarse hacia un camino que implicaría decisiones que podrían costarle mucho. Mientras Ethan abandonaba el hospital, la noche era un manto húmedo que olía a tierra quemada. Una llamada a su asistente en la ciudad, una voz profesional que esperaba instrucciones, y la promesa de que esa misma noche revisaría los documentos que el vecino le había dado. No sería veloz ni contundente sin pruebas, porque no se ganan batallas legales con la pasión, sino con evidencia. Pero esta vez, la pasión no sería la única herramienta. La responsabilidad que por fin sentía lo convertiría en su propio juez y en su propio redentor. A lo lejos, la silueta de Gregory Hale se dibujaba en el perfil de su mente como una amenaza concreta.
Ethan ya no tenía razones para evitar el conflicto. Tenía una hija potencial, una mujer a la que debía pedir perdón, y una comunidad que lo observaba con la mezcla de escepticismo y esperanza que guardan los lugares pequeños ante los regresos de los grandes hombres. Entró en el coche y miró el sobre con la letra de Mrs. Thompson. Bajo la luz amarilla de la lámpara, la tinta apenas destacaba. Necesitas ver lo que dejaste atrás. Ahora lo entendía. Ver no era solo mirar, era reparar, admitir y tomar decisiones a partir de la verdad. Y la verdad, más que dinero o prestigio, había traído una pequeña mano gris contra la cortina que acababa de cambiar la órbita de su vida para siempre. Antes de seguir, comenta desde qué ciudad nos ves. Ethan no volvió al motel con la intención de dormirse. Se instaló en una silla incómoda, encendió la lámpara de noche y extendió los papeles sobre la mesa como si fueran mapas de un tesoro que, en vez de riquezas, contenían indicios de injusticia. Jennifer respondió al primer mensaje con eficacia. Entran pruebas, me encargo de rastrear cuentas vinculadas a Hale y mandártelo urgente. Su voz por teléfono tenía esa mezcla profesional que lo tranquilizaba y lo ponía en marcha. Había un pulso que podía seguir. Trabajó hasta la madrugada. Las firmas que encontró no coincidían con las muestras de la escribanía local. Transferencias pequeñas abrían caminos que terminaban en una cuenta pantalla a nombre de Valley Holdings, administrada por una subsidiaria offshore. Cada documento era una pequeña grieta en la fachada que Gregory había levantado durante años. Ethan sabía leer empresas como otros sabían leer mapas. Lo que ahora veía era un sistema pensado para nublar responsabilidades. Cheques cruzados, préstamos con firmas falsificadas, un aval viejo que nunca debió existir. Guardó todo en una carpeta, cerró la computadora y por primera vez en mucho tiempo pensó con claridad hacia una solución que no dependiera solo de dinero. Evidencia, presión pública y rigor legal. A la mañana siguiente volvió a la granja con las primeras copias impresas. No fue elegante llegar de traje. Se apareció con una camisa de franela que tomó de la tienda del pueblo y unos jeans que aún olían a asfalto. Esto le gustó a alguien o le molestó menos que al día anterior. Lena lo miró con algo parecido a sorpresa. Había un brillo en sus ojos que no era complicidad, sino una evaluación. Ethan dejó las hojas sobre la mesa de la cocina y no esperó gesto de entrega. Habló. «Me gustaría presentar esto a quien corresponda», dijo. «No por mí, por la granja, por Emily». Lena lo observó masticando la respuesta. Hacía tiempo que aprendió a no dejarse llevar por buenos gestos de hombres con apellidos que se compraban en acciones. Sin embargo, algo en la manera en que Ethan aceptaba la suciedad de las manos lo inclinó. Aceptó que revisara acaso los papeles, pero con la condición de que no hiciera alarde, no forzara la mirada del pueblo, ni viniera con soluciones que olieran a rescate mediático. Aceptaron un acuerdo de silencio tácito. Ethan investigaría, pero con discreción. Jennifer armó un equipo pequeño, un contador forense recomendado por un amigo de la Universidad de Ethan, Mara López, y un abogado local llamado Tomás Rivera, que conocía las leyes del condado mejor que nadie. No se trataba de crear un ejército, se trataba de reunir pruebas que el banco no pudiera ignorar. Mientras tanto, la vida en la granja siguió su curso áspero y necesario. Ethan no se limitó a gestos, se puso a trabajar. Aprendió a sostener latas de pintura sin dejar manchas, a atar sogas para mantener una puerta de corral, a reconectar un motor de riego con la ayuda de Mr. Palmer, que se lo explicó con paciencia de relojero. Cada tarea era una lección de humildad y una oportunidad para estar sin pedir permiso. Lena lo miraba con la sospecha de quien comprueba con gestos, no con palabras, si aquello era un espectáculo o un compromiso. Emily mejoraba despacio. Los médicos decían que la inhalación había sido fuerte pero reversible. Con antibióticos y reposo, la pequeña recuperaría fuerzas. Ethan pasó noches enteras en una butaca en la habitación de la niña, leyendo en voz baja para que su voz se convirtiera en compañía. Le llevaba sándwiches porque notaba la manera en que Lena se olvidaba de comer. Le cambiaba las sábanas cuando ella se quedaba dormida por agotamiento. No hubo grandes gestos, sino una sucesión de presencias pequeñas, que con el tiempo comenzaron a formar un patrón. Ethan estaba. El pueblo observaba, porque los lugares pequeños venían con memoria. Un par de conversaciones furtivas en el café, una mirada en la misa del domingo, niños que ya no se sorprendían al ver al hombre de la ciudad atando una cerca.
Había días en que Elena lo miraba con menos dureza, como si calibrara cuánto de todo aquello podría permitirse aceptar sin perder su propia dignidad. Ethan se esforzaba en no comprar perdón con dinero. Eso hubiera sido lo más fácil. Prefirió, por consejo de Mara, dejar que la evidencia hablara cuando fuera el momento adecuado. Ese momento no tardó. Jennifer rastreó transferencias hasta una cuenta en la que aparecía el nombre de Victor Hale como signatario fantasma. Mara halló inconsistencias en las facturas, proveedores que nunca habían entregado, números repetidos y firmas que no seguían el patrón. Tomás, el abogado, hizo lo que los abogados hacen, preparó un papeleo inicial, una petición para detener cualquier subasta hasta una auditoría y una solicitud de información al banco donde supuestamente residía la hipoteca. No era un golpe directo, pero era una red colocada con paciencia. Gregory no esperó de brazos cruzados. La noticia de que alguien investigaba llegó a sus oídos como una picadura. Empezó la guerra de presiones, llamadas anónimas al ayuntamiento, rumores sembrados entre los vecinos de que la granja estaba en bancarrota, un correo intimidatorio con un plazo de pago que parecía diseñado para provocar pánico. Ethan recibió un mensaje: «Deja esto, no buscas problemas». Lo dejó sobre la mesa y no respondió con amenazas, respondió con hechos. Hizo que Mara enviara la petición al banco y al mismo tiempo pidió a Tomás una orden de restricción sobre la subasta. Se necesitaba tiempo y él tenía la capacidad de comprarlo si era necesario. El banco, llamado Heritage Trust en los documentos, alegó que solo seguía instrucciones de un cliente y que la subasta estaba programada por incumplimiento de una hipoteca. Tomás solicitó las firmas, los contratos y las notas internas que justificaban el procedimiento. Ahí fue donde apareció Mr. Palmer en escena, no como un villano, sino como una pieza que podía torcerse. La firma que aparecía en una nota de interés no pertenecía a su letra. Palmer miró los papeles en la oficina municipal y bajó la cabeza. «Alguien usó mi firma», murmuró. Empezó, sin querer, a temblar. Mientras la trama legal avanzaba, la tensión también subía en la vida cotidiana. Una noche, el coche de Elena recibió un golpe en una rueda. Alguien dejó una nota anónima clavada en la puerta del granero. «Vende ahora o pierde todo». Fueron gestos destinados a sembrar miedo. La gente del pueblo se organizó en guardias improvisadas, ojos en la oscuridad, vecinos que se turnaban para vigilar. Ethan no buscó protagonismo en esas rondas, pero su mirada con la linterna junto a la de Mr. Palmer decía más que palabras. Estaban en el mismo equipo, aunque las heridas del pasado no se curaban con esa simple alianza. Victor Hale apareció en la lista de pruebas como un nombre que repetía malas decisiones. Era el comodín de Gregory, un hombre con deudas, con una necesidad de aprobación, con la habilidad de firmar lo que le pedían. Ethan no lo buscó para maltratarlo, lo buscó para confrontarlo con pruebas. Un encuentro fortuito en el café local lo llevó a echar mano de esa oportunidad. Victor, con ojos que delataban el remordimiento, bebía un café y mostró una fatiga que iba más allá del cansancio laboral. «No era así», dijo Victor cuando Ethan se sentó. «No era para hundir a nadie. Nos presionaron». Ethan dejó el silencio un instante y mostró los papeles. No hubo amenazas, solo hechos. Victor tragó saliva. La división entre cómplice y víctima se volvió borrosa. «Me mandaron firmar», murmuró. «Me dijeron que era un aval temporal». Había miedo y había arrepentimiento. Victor no era un verdugo. Era una pieza que podía hablar si había salvaguardas para su propio riesgo. Ethan, que había aprendido la dureza con la que Gregory jugaba, le ofreció algo inesperado: ayuda a cambio de verdad. No impunidad, no absolución sin consecuencias, sino la posibilidad de cooperar y reducir daño. Victor decidió hablar. Fue una decisión pequeña y definitiva. Contó cómo Gregory había ordenado crear empresas pantalla, cómo Mr. Palmer había sido presionado para validar papeles y cómo algunos documentos se habían ajustado para que las cuentas cuadrasen a conveniencia. Él entregó correos electrónicos, mensajes de texto y una grabación en la que se escuchaba a Gregory presionando por resultados y sugiriendo maneras de acelerar ventas. La voz, que en los papeles parecía impenetrable, también tenía un timbre humano que, cuando se ponía frente a la evidencia, sonaba mucho menos poderosa. Con la cooperación de Victor y la evidencia física, Tomás presentó una demanda preliminar y la petición para detener la subasta. La orden judicial llegó en tiempo récord. El banco debía congelar cualquier movimiento hasta que se esclarecieran las firmas y las transferencias.
Heritage Trust respondió con su habitual lenguaje corporativo. Estamos cooperando plenamente con las autoridades. En la práctica, la subasta quedó en pausa y el pueblo respiró un poco más. Ethan, sin embargo, sabía que detener la subasta no era el fin. Era el principio de un proceso que podía ser cruel y largo. Propuso entonces algo práctico: constituir un fideicomiso temporal para cubrir las obligaciones inmediatas de la granja, pagos que evitaran embargos pequeños que volvieran a poner en jaque a Lena. No lo ofreció como limosna, lo ofreció como reparación. Transferencias claras, cuentas auditas, firmas notariales. Cada cheque que puso en la mesa estuvo documentado y registrado por Tomás y por Mr. Palmer, para que no quedaran dudas. Lena aceptó, con la resistente humildad de quien toma ayuda cuando no hay otra salida. El siguiente golpe vino por el lado público. Ethan organizó una reunión discreta con el Consejo del Condado y con algunos vecinos influyentes. No había necesidad de hacer un escándalo, pero tampoco de dejar que la narrativa quedara en manos de Gregory. Presentó lo que tenía: correos, firmas falsas, la grabación de la presión. Habló sin pomposidad, con la voz de alguien que estaba dispuesto a rendir cuentas por su pasado y a la vez a poner su nombre en la balanza. El efecto fue inmediato. La alcaldía exigió explicaciones. El banco convocó a una auditoría externa y la fiscalía, al ver la grabación, abrió una investigación preliminar por fraude. Gregory ya no estaba solo. Comenzaba a quedarse sin apoyos. En la oficina de Gregory la tensión crecía con la velocidad de los relojes. Se vio con cartas de despido, con socios que pedían explicaciones, con la prensa local que olfateaba una historia mayor. Él no era un monstruo inscrito en piedra. Era un hombre que había tejido una red para sujetar su poder. Cuando la tela se rompió, su reacción fue de ira y de cálculo. Intentó contragolpear con otra táctica. Presentó una demanda contra Ethan por interferencia y tuvo la habilidad de sembrar dudas entre quienes conocían a Ethan solo por su nombre en las portadas. La guerra continuó en los despachos y en las aulas del juzgado. En medio de ese remolino, la vida cotidiana en la granja dio momentos que fueron pequeñas treguas. Ethan aprendió a ordeñar una vaca con la torpeza de quien intenta volver al origen y falla con gracia. Lena, que no quería aplausos, soltó una risa seca la primera vez que él dejó caer un balde. Construyeron un invernadero nuevo con la ayuda de vecinos. La comunidad se organizó en una pequeña brigada de manos para levantar lo que el fuego había dañado. Hubo un día en que Emily corrió descalza entre los surcos, con el pelo alborotado por viento, y se cayó en el barro. Lena corrió a abrazarla, Ethan llenó con una manta, y la escena, tan doméstica y simple, fue para muchos la imagen de que algo estaba cambiando. Ethan no evitó los momentos difíciles. Cuando la fiscalía pidió declaraciones, tuvo que relatar su abandono con honestidad. No se justificó con cifras ni con éxitos. Contó su ausencia con la voz que pesa y que por fin se hace pequeña. Lena escuchó la confesión pública en la sala del juzgado con la cabeza erguida, sin drama, solo con la dureza de quien ha aprendido a sobrevivir. Para ella, la reparación no venía de los discursos, venía de las noches compartidas, de las manos llenas de barro, de las decisiones que Ethan tomaba cuando nadie miraba. Los días de audiencia fueron una presión. Gregory intentó desacreditar a Víctor, sugirió que la grabación era editada, que las firmas podrían haber sido falsificadas por terceros. Mara presentó un peritaje contable que desmontó línea por línea las transferencias. Jennifer coordinó con prensa y con analistas para que las evidencias fueran claras. No se trataba de invectivas personales, sino de patrones contables repetidos y deliberados. La investigación del banco mostró irregularidades en los manejos internos. Heritage Trust inició a su vez una auditoría y retiró a ciertos funcionarios que habían avalado las operaciones sin la debida diligencia. En una audiencia pública, Tomás pidió la nulidad de las acciones que pretendían subastar la granja y solicitó la restitución de fondos a la cuenta real de Lena. Fue un momento de tensión. Gregory, sentado con los hombros tensos, buscó la mirada de sus abogados y se dio cuenta de que la marea había cambiado. En la sala, vecinos y representantes de la comunidad se sentaron como testigos de la defensa de lo propio. Cuando el juez anunció la suspensión definitiva de cualquier venta, hubo lágrimas y abrazos en el público que no siempre se mostraban en la ciudad. Pero la novela legal no cerró allí. Había que reconectar lo que estaba roto con algo que durara. Ethan, en un gesto que algunos interpretaron como dramático, decidió dar un paso mayor. Ofreció una venta parcial de sus acciones para reestructurar su posición en la compañía. No fue una decisión espontánea, fue producto de noches de pensamiento. Quería que su vida no estuviera a merced de una batalla que podía seguir eternamente, y quería demostrar que su prioridad ahora eran la granja y la familia. Vender parte de su participación significaba menos control, menos poder, pero también menos riesgo de repetir ciclos que habían dañado a Lena.
No se trataba de un sacrificio romántico escrito en titulares, era un cálculo con alma. Lena, frente a eso, tardó en responder. No quería que su vida dependiera de un cheque y temía ser reducida a la beneficiaria de un acto público. Ethan lo entendió y propuso algo distinto: crear un fideicomiso para la granja con acceso restringido, auditoría anual y la posibilidad de que Lena fuera copropietaria con voz decisoria. En la práctica, sería una garantía de que la tierra no se vendería sin su consentimiento. Además, Ethan pagaría las deudas inmediatas y cubriría las reparaciones necesarias. Todo con documentos firmados, con notario y con testigos locales, para que no quedaran dudas ni interpretaciones. Fue un gesto que pidió estructuras más que promesas. Lena aceptó, con la condición de que no se hiciera alarde de ello. Quería reconstruir la granja en silencio. Ethan estuvo de acuerdo. Firmaron en la cocina, con aires de casa, no con cámaras. Mrs. Patterson y Mr. Palmer actuaron como testigos. Tomás redactó el acuerdo y lo selló. En esos detalles pequeños se consolidó algo más que un trato económico, la posibilidad de reconstruir confianza. El día en que Gregory fue citado para declarar como testigo en una investigación por fraude corporativo fue un día de niebla que parecía apropiado. Él había perdido apoyos, algunos de sus contactos eran menos firmes, y la grabación que Víctor había entregado pesaba como una losa. Sin embargo, Gregory conservaría su defensa hasta el final. Negó todo ante la Cámara de la Fiscalía, habló de conspiraciones internas y de búsqueda de poder por parte de Ethan. La narrativa negativa tenía su público. No todo el mundo quería creer en la caída de un empresario. Pero la suma de pruebas fue implacable. En un giro final, algunos de sus socios comenzaron a distanciarse para protegerse legalmente, y la presión social le quitó lo que el poder le había dado, la impunidad. Ethan no exultó de victoria. Sabía que la justicia era lenta y que el verdadero trabajo estaba en lo cotidiano. Volvió a la granja con la sensación física del deber cumplido, pero con la conciencia de que la reparación afectiva tomaba su tiempo. Para Lena, la presencia de Ethan era un montón de piezas que empezaban a encajar. Para él, cada pequeño gesto era una enmienda. Fueron meses de trabajo, de decepciones pequeñas, de acuerdos legales y de días de sol. Y también de cenas en la cocina, de Emily, que aprendía a decir papá con una vacilación que era puro territorio nuevo. Hubo una noche particularmente difícil donde la enfermedad de Emily dio un retroceso, una fiebre alta que no cedía al primer antibiótico. Lena y Ethan permanecieron en la sala de urgencias, con cafetera atrás y las manos entrelazadas sobre una mesa llena de papeles legales. No era romántico, era real. La doctora les explicó que necesitarían observación y que quizá una semana en cuidados sería prudente. Ethan se quedó, porque la idea de dejar a la niña le reabrió una herida que no quería abrir más. Pasó la noche en una silla, con la otra mano sosteniendo la de Lena, y por un instante la distancia de 7 años se redujo a la mitad de una almohada. Esa noche, sin embargo, fue un punto de inflexión. Lena, exhausta, dejó salir palabras que había guardado por orgullo y por miedo. «No fue solo que te fuiste», dijo en voz baja, con la precisión de quien resume un pasado con detenimiento. Fue el silencio que quedó, el tener que aparentar que estaba bien para que Emily viera fortaleza en lugar de miedo. Ethan escuchó, no con argumento, sino con la aceptación de quien por fin comprende la gravedad de su ausencia. No prometió magia, prometió tiempo, presencia y acciones concretas. Fue la promesa que Lena necesitaba, no un dispositivo para borrar dolor, sino el compromiso paciente de estar. El final de la pelea legal llegó con una sentencia preliminar que favorecía la tesis de fraude y que obligaba a una auditoría completa sobre las operaciones de Gregory y sus empresas vinculadas. No hubo gloria con sables ni insultos, solo documentos, entrevistas y un proceso que avanzó como suelen hacer las cosas legales, con paso firme y minucioso. Gregory fue señalado como responsable por varias irregularidades financieras. Se abrieron procesos y aunque aún quedaba camino en sedes judiciales, la amenaza inmediata sobre la granja se desvaneció. Con la calma que siguió, la vida permitió un momento íntimo que pasó desapercibido para muchos. Ethan pidió a Lena que dieran un paseo por la tierra de la granja al atardecer. No pidió permiso para más. Ella aceptó, no porque la palabra pedida fuera suficiente, sino porque la curiosidad humana también necesitaba pruebas pequeñas. Caminaron por el campo,
con los surcos como testigos y el olor de la tierra fresca en los hombros. Ethan tomó la mano de Lena, una manera antigua de decir «estoy aquí». Se detuvo frente a un roble que había plantado años atrás y que ahora mostraba un tronco grueso y resistente. «He estado pensando», dijo Ethan, «no quiero regresar a lo que fui, ni quiero que la granja dependa de mi nombre. Quiero construir algo con ustedes. Quiero estar». Lena lo miró, buscando en la sinceridad de su tono. No fue una escena de película con música alta. Fue un intercambio pequeño, de ojos y de manos. Aceptó, con la cautela de quien sabe que las promesas se prueban en la cotidianidad. No dijeron sí ni no al futuro con una canción encima. Hicieron un pacto de trabajo, días honestos, errores admitidos, presencia sin condiciones. El tiempo pasó, y el proceso de reparación tomó nuevas formas. La granja floreció con cultivos nuevos. Se creó un pequeño puesto en el mercado donde vendían verduras orgánicas, y la comunidad se unió con eventos de ayuda. Ethan tomó un rol mixto. Mantenía parte de sus responsabilidades en la ciudad, pero las dividió con un manager que compartía su visión de negocios éticos. Los movimientos financieros que implicaban a la granja ahora pasaban por auditoría externa. Jennifer se convirtió en un puente entre su vida occidental y la nueva realidad. Seguía siendo la persona que organizaba viajes, informes y reuniones, pero también volvió para plantar tomates en domingo y para leer cuentos a Emily cuando venía de visita. El día que Ethan decidió hacer una propuesta formal fue después de una cosecha buena, con la tierra sonando a promesa, y con Emily en brazos de Lena, dormida después de correr por el campo. No fue una escena grandiosa, no hubo banda tocando, ni anillos brillando entre fuegos artificiales. Fue en la sala de la casa, cerca de la mesa donde habían firmado el fideicomiso, con la ventana abierta y el sonido de grillo de fondo. Ethan habló con la voz templada y sincera. Le pidió a Lena que construyeran una familia juntos, que lo intentaran desde la honestidad y la rutina. Le ofreció matrimonio, no como salvador, sino como compañero. Ella lo miró por un largo instante, y esa mirada dijo más que cualquier discurso. Dijo, «He visto tus manos, he contado tus noches, y he visto que no vienes a comprarme. Vengo». Ella dijo que sí. No hubo aplausos. Hubo un abrazo largo, en el que la casa pareció suspirar. La boda fue exactamente lo que debía ser. Sencilla, en la pradera detrás del granero, con bancas hechas de tablones y guirnaldas de luces. Mrs. Thompson, la mujer que había escrito la carta que inició todo, estuvo allí con la sonrisa suave de quien sabe que empujó una puerta, y vio que no solo se abrió, sino que generó algo bueno. Se acercó a Lena antes de la ceremonia, y con la voz temblorosa de los años, le dijo, «Lo hice porque vi algo que no podía callar. No quería que una niña creciera sin saber quién la esperaba». Mrs. Thompson era la anciana que había observado a Lena durante años, la que había visto la ruptura, y a su manera, había intentado suturarla. Gregory no asistió. Sus asuntos legales lo mantenían ocupado en tribunales, y su presencia habría sido innecesaria. En su lugar, la comunidad llegó en masa. Mr. Palmer con su sombrero polvoriento, Mrs. Patterson con un pastel casero, los niños con flores de campo. La ceremonia fue breve. Ethan colocó la alianza en la mano de Lena con la misma torpeza con la que aprendió a ordeñar, y ella la aceptó con la dignidad de quien ha sobrevivido. Emily, con ojos grandes, apretó la mano de su padre nuevo y lo miró como si reconociera que ese hombre ahora formaba parte de las cosas que la protegían. El cierre no fue una escena feliz sin fisuras. Hubo miradas que aún guardaban dolor, conversaciones que prometieron terapia y tiempo. Pero hubo también risas, rostros que se relajaron y la sensación de que la vida estaba haciendo lo que debía, recomponerse lentamente. Pasaron los meses. Los documentos legales fueron cerrándose. Gregory enfrentaba procesos que, aunque no lo llevarían a la ruina total, lo obligaron a rendir cuentas. Víctor colaboró en la investigación y aceptó responsabilidad por su parte. Se le impusieron sanciones, pero también la posibilidad de buscar redención laboral lejos de los manejos opacos que le habían seducido. El banco atravesó cambios internos y reforzó sus controles. Heritage Trust, avergonzada por la permisividad de antaño, contrató auditores independientes y revisó protocolos. La granja recuperó su pulso. El granero fue reparado, la viga quemada reemplazada por madera nueva que el pueblo cortó y pulió, como si lo hicieran para su propia casa. Lily, no, la flor de la vecina, donó semillas. Un grupo de jóvenes voluntarios ayudó a reforestar una ladera que el fuego había dejado pelada. Ethan aprendió a escuchar de otra manera, menos dictado y más pregunta.
Lena aprendió a confiar en acciones, y Emily aprendió a nombrar la presencia de su padre sin miedo. El epílogo transcurrió con la suavidad de las cosas que se reconocen estables. Fue un año después cuando la familia se sentó en la pradera al atardecer. Emily corría con libertad, tirándose en el pasto, e Ethan y Lena la miraban con esa mezcla de asombro y gratitud. La casa olía a pan recién hecho y a madera pulida. En la cocina, la olla de sopa burbujeaba con paciencia. Mrs. Thompson apareció con un plato para compartir. Se sentó en una silla de jardín y sin grandilocuencias dijo lo que sentía. Vi algo roto y pensé que podía ayudar. Tomé la pluma y escribí. No pensé en las consecuencias, solo en la voz de una niña que podría no tener respuesta. Sus palabras fluyeron como quien recoge hilos sueltos y los vuelve a tejer. Ethan recogió a Emily en brazos y la depositó sobre su regazo. La niña se acomodó como si conociera su lugar. Miró a Lena y luego a Ethan, y en su mirada había una seguridad que antes no existía. No era perfecta, y no pretendía serlo. Era una familia en construcción, con las piezas aún tibias por el trabajo cotidiano. Antes de que la cámara de la memoria cerrara, alguien del pueblo pasó con una cesta de huevos. Otro colgó una lámpara en la galería. Jennifer texteó un saludo y anunció una visita. El sonido del presente era un coro de cosas simples. Risas, una radio que sonaba en la distancia, el crujir de tablas bajo los pies. Ethan, por su parte, ya no miraba solo balances. Miraba raíces, las de la granja y las que había dejado en su propia historia. Sabía que la verdadera riqueza no tenía la forma institucional de una cuenta bancaria, sino un compendio de manos unidas, noches en vela y confianza ganada a paso lento. Había renunciado a algo de su poder, no por espectáculo, sino porque había aprendido que lo que se preserva con dinero a veces se pierde por no ser vivido. En el final, la granja respiraba. Emily soplaba burbujas en la tarde, y el sol se despedía como quien promete otra mañana. Ethan alzó la vista hacia la casa, que ahora abrazaba su pasado y su futuro. Mrs. Thompson, la anciana que había dejado la carta, la mirada tenue y la decisión valiente de empujar una puerta, sonrió y se acomodó en su sillón. No había grandes discursos, solo agradecimientos que se decían en la cotidianidad de compartir pan y trabajo. La historia, que comenzó con una nota arrugada, terminó con manos pegadas de tierra que se limpiaban en la ropa y con un pacto simple: no repetir lo que se rompió. En la pradera, las marcas del fuego se borraban con brotes verdes. En la casa, las heridas se cerraban con la lenta costura de las rutinas. Ethan, Lena y Emily aprendieron que la redención no es un acto único, sino una concatenación de decisiones pequeñas que juntas sostienen lo que importa. Si esta historia te tocó, califícala del 0 al 10 y suscríbete para más relatos así.